Era una noche oscura y silenciosa en el pequeño pueblo de San Juan de la Sierra. El sonido del viento moviendo las hojas de los árboles y el murmullo distante de las aguas del río eran los únicos ruidos que se escuchaban. Las casas de adobe, dispuestas en una fila alrededor de la plaza principal, parecían dormidas, ajenas a la actividad que se desarrollaba en el taller de Clara Sánchez. En la penumbra, la luz titilante de una lámpara de aceite iluminaba débilmente su rostro. La flama danzaba en su pequeño vidrio, reflejando las sombras en las arrugas de su piel, una piel curtida por años de trabajo y de vida. Sentada ante su máquina de coser, Clara hacía la última puntada en una fila de vestidos. Vestidos que ya se habían vuelto parte de su rutina, parte de su vida. Eran las 3 de la madrugada, y la quietud de la noche le ofrecía un espacio para reflexionar sobre las horas que pasaban de manera casi invisible. Su vida, como esos vestidos, se había hecho un entramado de costuras invisibles. Había aprendido a coser desde niña, junto a su madre en un pequeño taller de Ciudad de México, pero la vida la había llevado por un camino que jamás imaginó. Había sido feliz, junto a su esposo, Juan. Pero la enfermedad de él, que lo llevó a la muerte repentina 3 años atrás, la dejó sola en un mundo donde todo parecía desmoronarse. El pueblo de San Juan de la Sierra era pequeño y apartado, uno de esos lugares donde la gente vive tranquila, pero donde también se ocultan los secretos. Clara había llegado allí buscando paz, lejos del bullicio de la ciudad, con la esperanza de encontrar una nueva oportunidad para empezar. Su esposo había sido el último pedazo de su antigua vida, y al perderlo, había decidido abandonar todo lo que conocía. Se mudó a este pequeño pueblo de Michoacán, donde las montañas se elevaban como guardianes de la tranquilidad y las calles aún olían a tierra fresca después de la lluvia. A pesar de haber llegado como forastera, los habitantes del pueblo la acogieron con cierta distancia, una distancia respetuosa, reservada para quienes no pertenecían del todo. Pero Clara, con el tiempo, fue ganándose la confianza de las mujeres y hombres del lugar. Su habilidad para coser era tal que, pronto, se convirtió en un referente en el pueblo. Las madres de San Juan la visitaban para pedirle que confeccionara vestidos para la primera comunión de sus hijas o para las festividades del pueblo, mientras que los hombres acudían a ella para arreglar los pantalones rasgados por el trabajo duro en el campo. Aunque Clara nunca reveló demasiado sobre su vida pasada, su presencia en el pueblo se convirtió en algo familiar, una presencia que la gente asociaba con el buen trabajo, la fiabilidad y una cierta amabilidad reservada. Sin embargo, Clara siempre mantenía una especie de manto de misterio sobre sí misma. Nadie sabía de dónde venía realmente ni por qué había decidido dejar la ciudad para mudarse a un pueblo tan lejano. Cada mes, Clara recibía los pedidos que le encargaban, entregaba la ropa y cobraba sus honorarios, y todo transcurría en una rutina casi monótona. Hasta que un día, en el verano de 1951, todo cambió. Fue cuando el hombre llegó. Andrés Ledesma era un hombre elegante, de porte distinguido, que parecía estar completamente fuera de lugar en un pueblo como el de San Juan de la Sierra. Su traje gris y su sombrero de fieltro lo hacían parecer aún más ajeno a ese lugar que parecía detenido en el tiempo. No tenía el aire de los comerciantes locales, ni el de los trabajadores del campo. Su presencia era casi demasiado perfecta, algo que no encajaba con la sencillez del pueblo. Se presentó en el taller de Clara en una tarde calurosa, justo cuando ella estaba tomando un descanso entre un pedido y otro. Andrés le explicó que representaba a una fábrica textil en Morelia, la capital del estado, y que necesitaba a alguien que pudiera producir 200 vestidos infantiles al mes, con un diseño específico. Los detalles eran simples: vestidos de algodón azul, talla única, con mangas cortas, cuello redondo y un pequeño bolsillo en el pecho izquierdo. Lo que parecía un pedido común para una fábrica textil de grandes dimensiones pronto comenzó a despertar una serie de dudas en Clara. ¿Quién pediría exactamente 200 vestidos, todos con el mismo diseño, mes tras mes, y por qué? Andrés Ledesma fue directo. El pago se haría por adelantado, sin preguntas. Solo necesitamos que los vestidos estén listos a tiempo, dijo con una voz suave pero firme, casi con una certeza de que no había lugar para dudas. Clara aceptó el trato sin pensarlo demasiado. Después de todo, el pago era generoso, y el trabajo parecía sencillo. Además, 200 vestidos al mes, para alguien con su habilidad, no representaban una carga difícil de manejar. A medida que Andrés Ledesma se fue,
Clara no dejó de pensar en el trato. Algo no encajaba. La tela azul marino era rara, muy rara, para un pueblo como el suyo. Ningún niño en San Juan de la Sierra vestía ropa de ese color. Y el diseño tan específico. Parecía que los vestidos no estaban destinados a las niñas de su pueblo. Se preguntó, pero no habló. Nadie más parecía notar la rareza del pedido, o al menos, no le prestaban atención. Los días pasaron, y Clara cosió los vestidos sin descanso, con la dedicación que siempre le había puesto a su trabajo. Pero algo dentro de ella no dejaba de hacer preguntas. Durante el mes siguiente, mientras entregaba otro lote de vestidos en el cruce de caminos, un sentimiento de desasosiego la invadió. ¿Qué pasaba realmente con esos vestidos? La idea de que los estaba cosiendo sin saber para quién ni por qué la inquietaba profundamente. Cada vez que la máquina de coser comenzaba a funcionar y el sonido del pedal y la aguja perforaban la tela, Clara sentía como si estuviera realizando una tarea que iba más allá de la simple costura. Había algo extraño en los vestidos, algo que la hacía sentirse desconectada de ellos, como si estuviera fabricando algo destinado a un propósito que no comprendía completamente. ¿Quién estaba realmente detrás de estos pedidos? Pero a medida que el tiempo pasaba, se acostumbró a la rutina, y el miedo comenzó a disolverse en el trabajo. Clara comenzó a pensar que todo había sido una fantasía de su mente. Después de todo, las cosas no podían ser tan oscuras, no en un pueblo tan tranquilo. No podía ser que alguien estuviera utilizando su destreza para algo tan siniestro. No podía ser que los vestidos que cosía, con tanto esmero, tuvieran un destino oscuro. Los meses pasaron y Clara continuó su trabajo en San Juan de la Sierra, sin interrupciones ni cambios significativos en su vida cotidiana. La máquina de coser zumbaba constantemente, y los 200 vestidos de algodón azul marino se apilaban uno tras otro, mes tras mes, como una rutina inquebrantable. El pedido seguía llegando puntual, y el pago siempre era el mismo, 100 pesos exactos. Clara no podía evitar sentir que todo eso era demasiado perfecto, demasiado calculado. Cada fin de mes, Clara entregaba los vestidos en el cruce de caminos, un lugar apartado, a las afueras del pueblo. Allí, un camión grande, de esos que suelen ser utilizados para transportar mercancías, se detenía puntualmente a recoger los paquetes que ella había preparado con esmero. El conductor, un hombre de rostro impasible, nunca decía nada más allá de las palabras necesarias para confirmar la entrega. Tomaba las cajas, las guardaba en el vehículo y se marchaba sin intercambiar más que un par de palabras. Todo ocurría en un silencio casi ominoso. Ninguna conversación fuera de lo estrictamente necesario. Ningún contacto humano más allá del comercio. Clara comenzaba a inquietarse cada vez más. Había algo profundamente extraño en este flujo de ropa que se iba y regresaba sin explicación. ¿Por qué 200 vestidos exactos? En un pueblo pequeño como San Juan, las necesidades de la gente no justificaban semejante cantidad. ¿Quién compraría tantos vestidos? ¿Por qué siempre el mismo diseño, mes tras mes? El color azul marino, aunque común en algunas familias, parecía estar reservado para algo más que los niños del pueblo. Nadie había mostrado interés en esos vestidos en particular. En todas las festividades y celebraciones, las niñas del pueblo usaban vestidos de otros colores, quizás más alegres o tradicionales, pero nunca de un azul tan peculiar. Clara había intentado ignorar esos pensamientos, pero a medida que los meses pasaban, algo en su interior no dejaba de resonar. Aquella duda que había comenzado como una pequeña chispa, ahora se había convertido en una llama. Un fuego que no podía apagar con sus simples razonamientos. Finalmente, un día decidió que debía actuar. No podía seguir cosiendo sin saber la verdad. Algo dentro de ella, algo más profundo, le decía que esos vestidos no estaban destinados a las niñas del pueblo. No se trataba solo de un misterio de pedidos repetidos. Era algo más siniestro, algo que la involucraba de manera inesperada. Comenzó su investigación de manera discreta. Sabía que no podía hacer preguntas abiertas, ni levantar sospechas, ya que todo podría volverse en su contra. San Juan de la Sierra era un pueblo pequeño, y las habladurías se esparcían rápido. Así que empezó a preguntar de manera indirecta, con una sonrisa amable, como quien no tiene ningún interés más allá del simple cotilleo de pueblo. Conversó con las maestras de la escuela local,
esas que conocían a todas las niñas por nombre y que seguramente podrían darle alguna pista sobre los vestidos que cosía. Pero sus respuestas fueron siempre las mismas. Nunca hemos visto esos vestidos, Clara. Ningún niño los lleva. Lo mismo ocurrió con las parteras, quienes también solían estar al tanto de las familias y los bebés nacidos en la región. No tenían idea de a quiénes podían estar destinados esos vestidos. Clara se sintió frustrada, pero decidió no rendirse. Algo no estaba bien. Lo que más la desconcertaba era la ausencia total de esos vestidos en las calles. Ninguna niña del pueblo, ni las más pequeñas, nunca había sido vista con uno de esos vestidos azul marino. Y cada vez que le preguntaba a las madres si conocían a alguien que los hubiera comprado, todas respondían de manera evasiva o simplemente negaban saber algo. Entonces, una tarde de otoño, mientras Clara hacía las compras en el mercado del pueblo, una mujer llamada Doña Teresa, la panadera, dejó escapar una frase que heló la sangre de Clara. En una conversación casual, mientras cambiaban algunas palabras sobre el clima y las cosechas, Doña Teresa mencionó que su sobrina había desaparecido en un pueblo cercano, en las afueras de Morelia. Se fue un día por la mañana, diciendo que había encontrado trabajo en una fábrica. La familia nunca volvió a saber nada de ella, comentó la panadera mientras revolvía la masa en su mesa de trabajo. Clara se quedó paralizada por un momento, sintiendo como un escalofrío recorría su cuerpo. La conexión era demasiado clara para ser una simple coincidencia. Esa niña, de 12 años, desaparecida de un pueblo cercano, había dicho que trabajaría en una fábrica. ¿Era posible que las niñas desaparecieran en estas fábricas y que los vestidos fueran parte de un trabajo forzado? Clara empezó a temer que algo mucho más oscuro estaba en juego. La inquietud de Clara se transformó en preocupación real. Durante los días siguientes, empezó a preguntar de manera más directa, pero siempre con extrema cautela, a algunas de las mujeres del pueblo que conocía un poco mejor. ¿Sabían algo sobre desapariciones? ¿Alguien más había oído hablar de niños trabajando en fábricas? Pronto, las historias comenzaron a encajar. Otras niñas también habían desaparecido en pueblos cercanos a lo largo de los meses, todas con la misma historia. Encontraron trabajo en una fábrica que pagaba bien. La pieza del rompecabezas comenzó a encajar, y Clara se dio cuenta de que no podía ignorar la verdad que se estaba revelando ante sus ojos. Los vestidos que ella cosía, esos 200 vestidos de algodón azul, no estaban destinados a las niñas del pueblo. Había algo mucho más grande y peligroso en marcha. Las niñas que desaparecían no solo eran víctimas de una pobreza extrema, sino también de una red que las utilizaba como mano de obra barata, explotándolas en condiciones que Clara no podía imaginar. El miedo y la ira empezaron a aflorar en Clara, pero también había algo más, la necesidad de actuar. Algo dentro de ella sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, que debía hacer algo. Pero, ¿qué? No podía recurrir a las autoridades locales, ya que el alcalde del pueblo tenía conexiones con personas como Andrés Ledesma, el hombre que había contratado su trabajo. La corrupción y la complicidad con aquellos que se beneficiaban de la explotación de las niñas se extendían mucho más allá de lo que Clara podría haber imaginado. Así que, con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, Clara decidió que debía actuar por su cuenta. Tenía que descubrir la verdad sobre quién estaba detrás de la red que aprovechaba la vulnerabilidad de esas niñas, y por qué todo esto estaba ocurriendo. Pero para hacerlo, necesitaría ser astuta, necesitaría ser paciente, y sobre todo, necesitaría reunir pruebas. No podría confiar en nadie más, solo en su capacidad para observar, registrar y guardar secretos. El aire fresco de la noche se colaba por las rendijas de las ventanas del taller de Clara. Estaba sola, como siempre lo estaba cuando trabajaba en silencio, sumida en la calma nocturna. La máquina de coser, con su inconfundible sonido rítmico, acompañaba su trabajo, mientras sus dedos se movían con destreza sobre la tela azul marino, pieza tras pieza, de los 200 vestidos mensuales que no dejaban de llegar. Pero esa noche, algo en el ambiente era diferente, una tensión que Clara no podía identificar, pero que sentía en el aire. Era una noche sin luna, y el viento soplaba con fuerza, arrastrando las hojas secas del otoño. Mientras cosía, un sonido distante y extraño llegó hasta sus oídos, un ruido que rompió el silencio de la madrugada, el sonido de un motor, un camión, acercándose al cruce de caminos. Clara levantó la cabeza, dejando la aguja en su lugar,
y se acercó a la ventana para asomarse. El camión, de color gris y envejecido por el tiempo, se detuvo donde siempre, en ese mismo cruce apartado. Pero lo que vio a continuación le heló la sangre. Un grupo de niñas, todas vestidas con los mismos vestidos azules que ella misma había cosido, subían al vehículo bajo la vigilancia de 2 hombres. Clara se sintió como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Las niñas, con ojeras marcadas, rostros pálidos y cansados, subían al camión sin mostrar ninguna expresión de alegría o esperanza. Sus manos, heridas y llenas de marcas, eran un claro indicio de que no se trataba de un trabajo común. Clara reconoció esas heridas. No eran las cicatrices de un simple juego de niños. Eran las marcas de trabajo forzado, de jornadas interminables en fábricas textiles, como las que ella había vivido en su juventud. Clara recordó su propia experiencia trabajando en fábricas de textiles cuando era joven. Había sido una de esas niñas, sometida a largas horas de trabajo, en condiciones duras, bajo el yugo de la explotación laboral. Las heridas en sus manos, las quemaduras de las máquinas, las ampollas de tanto coser, todo eso había vuelto a su mente en un destello de reconocimiento. Esas niñas estaban siendo explotadas, como ella lo había sido, pero ahora era ella quien veía la verdad con claridad. El miedo comenzó a apoderarse de Clara. El miedo por esas niñas, por lo que podrían estar viviendo dentro de esas fábricas, pero también el miedo por ella misma. ¿Qué podía hacer? El miedo también la paralizaba, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Había visto lo suficiente. Estas niñas no estaban siendo tratadas como trabajadoras normales, sino como esclavas, como objetos en una cadena de producción que no tenía en cuenta su dignidad ni su bienestar. Cada una de esas niñas era parte de una maquinaria que las desgastaba, y Clara sabía que era su deber hacer algo para detenerlo. Se retiró de la ventana, con el corazón acelerado, mientras las imágenes de las niñas y el camión seguían rondando su mente. Pero también había algo más, una determinación nueva, una sensación de urgencia que crecía dentro de ella. No podía ignorarlo más. Tenía que actuar, pero el riesgo de ser descubierta era inmenso. Sabía que el alcalde del pueblo, don Javier, tenía estrechos lazos con Andrés Ledesma, el hombre que le había encargado los vestidos. Don Javier no solo protegía los intereses de Ledesma, sino que también tenía otras conexiones con empresarios locales que se beneficiaban de la explotación infantil. La policía, por su parte, no era de fiar. Los sobornos, las corruptelas y las complicidades estaban tan arraigadas en la comunidad que, si Clara acudía a ellos, el asunto podría ser rápidamente silenciado. No podía confiar en nadie del pueblo. Estaba sola en esto. Si quería salvar a esas niñas, tendría que hacerlo por su cuenta, y con mucha cautela. La situación era aún más grave de lo que pensaba. Ya no era solo la desaparición de un par de niñas. Ahora sabía que había una red mucho más grande detrás de todo esto, una red de explotación que conectaba a diferentes pueblos y que operaba en la sombra, lejos de los ojos curiosos. El pánico se mezclaba con la determinación. Clara sabía que debía actuar rápidamente. No solo por las niñas que había visto aquella noche, sino por todas las que aún seguían siendo víctimas del sistema de explotación. Sin embargo, no podía ser imprudente. Cada paso debía ser cuidadosamente calculado, cada movimiento debía estar respaldado por pruebas irrefutables. No podría enfrentarse directamente a los responsables sin más pruebas. Durante esa semana, Clara se dedicó a observar aún más de cerca, sin levantar sospechas. Pasaba más tiempo en el mercado, hablando con los pocos que aún no habían sido tocados por la corrupción local, sin hacer preguntas directas, pero aprendiendo a leer entre líneas. Empezó a anotar detalles sobre el comportamiento de los hombres que recogían los vestidos, el horario exacto en que el camión llegaba, las rutas que tomaba. Cada nuevo dato se agregaba a su creciente archivo secreto, un archivo que guardaba en un compartimento oculto de su taller, detrás de una pared falsa que ella misma había construido. Pero Clara sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. No podía confiar en el tiempo. Las niñas estaban siendo llevadas en ese camión noche tras noche, y cada vez era más difícil ignorar la urgencia de lo que sucedía. El reloj corría. Una noche, Clara decidió dar un paso más allá. Sabía que el siguiente paso era crucial. Necesitaba obtener evidencia directa. Tenía que ver con sus propios ojos cómo funcionaba el proceso de explotación,
cómo se trasladaban a las niñas de un lugar a otro. Sabía que el riesgo era alto, pero algo dentro de ella, esa misma fuerza que la había mantenido viva y fuerte después de la muerte de su esposo, la impulsaba a seguir adelante. El miedo aún estaba ahí, presente, pero ahora Clara estaba decidida. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse a la verdad y de hacer todo lo que estuviera a su alcance para detener el sufrimiento de esas niñas. Clara no era una mujer impulsiva, ni mucho menos una soñadora. A lo largo de su vida, había aprendido a valorar la paciencia, la observación y la meticulosidad. Su vida había sido un sinfín de pequeños sacrificios, de momentos silenciosos en los que se tejía su destino sin prisa, pero con firmeza. Había aprendido a no apresurarse, a esperar el momento adecuado para actuar. La situación en la que se encontraba ahora no era diferente. Sabía que no podía enfrentarse directamente a los responsables. Sabía que no tenía los recursos, ni la protección, ni la fuerza para desafiar a quienes estaban detrás de esta red de explotación. Pero también sabía algo más. Nada de lo que estaba ocurriendo podía seguir siendo ignorado. Durante los días que siguieron a su encuentro con las niñas en el camión, Clara empezó a planear con más cuidado. No podía dejarse llevar por el miedo ni por la rabia. Necesitaba pruebas claras, algo que las autoridades pudieran tomar en serio si alguna vez se decidían a investigar. Y si no lo hacían, necesitaba tener la certeza de que, al menos, su trabajo quedaría documentado para que, cuando la verdad saliera a la luz, nadie pudiera negarla. Clara comenzó a documentarlo todo. Cada pequeño detalle se convirtió en una pieza crucial de su plan. Los pagos que Andrés Ledesma le hacía cada mes, las fechas exactas de entrega, las horas en las que el camión llegaba al cruce de caminos, los detalles sobre los hombres que recogían los vestidos, e incluso las placas de los vehículos. Clara se convirtió en una observadora meticulosa, guardando cada información en pequeños trozos de papel que ocultaba con astucia. Sabía que el tiempo podría no estar de su lado, y debía estar preparada para actuar en el momento preciso. Si alguna vez las autoridades descubrían algo, no podía depender de su memoria. Tenía que tener todo respaldado, de forma que nadie pudiera poner en duda lo que había hecho. Pero lo que realmente hizo que Clara sobresaliera en su ingenio, lo que realmente marcó la diferencia, fue su habilidad para pensar más allá de lo obvio. No se limitó a tomar notas o a observar los camiones. No, Clara sabía que las evidencias físicas de los vestidos eran la clave. Tenía que asegurarse de que, si alguien algún día descubría la red de explotación, pudieran rastrear exactamente qué prendas habían sido fabricadas y cuándo. Así fue como ideó la idea de bordar números invisibles en cada uno de los vestidos que cosía. Con una habilidad tan fina que solo ella podía verlos, comenzó a bordar pequeñas secuencias de números en el interior de cada prenda. Números que no eran más que marcas discretas, casi imperceptibles, pero que podían correlacionarse con las fechas exactas de producción de los vestidos. Esto significaba que, si las autoridades alguna vez encontraban esos vestidos, podrían rastrear los lotes y los momentos exactos en que fueron fabricados. Serían pruebas irrefutables, algo que Clara podría usar para desenmascarar toda la operación. Por supuesto, bordar esos números no era una tarea fácil. Requiere paciencia y destreza, algo que Clara tenía de sobra. Pasaba horas, noche tras noche, haciendo pequeños bordados casi invisibles. Cada vestido se convertía en un testigo silencioso de la trama que se estaba desarrollando a su alrededor. Nadie, ni siquiera Andrés Ledesma, sospecharía jamás que algo tan insignificante pudiera ser tan crucial para desmantelar la red de tráfico infantil que operaba en las sombras. Mientras tanto, Clara comenzó a hacer más preguntas discretas por el pueblo. Nadie sospechaba que algo más se estaba tejiendo en la mente de Clara. Conversaba con las madres, las abuelas, las mujeres que la conocían desde que llegó al pueblo. Les preguntaba sobre las niñas desaparecidas, sobre los rumores que comenzaban a circular. Cada conversación parecía confirmar sus peores sospechas. Aunque la gente no hablaba abiertamente, Clara pudo reunir suficientes detalles como para construir una pequeña lista de las niñas que habían desaparecido en los últimos meses, muchas de ellas provenientes de familias pobres, de pueblos cercanos. Y todas, de alguna manera, estaban conectadas con la misma historia. Habían encontrado trabajo en una fábrica, pero nadie sabía a ciencia cierta en qué consistía ese trabajo. Clara tenía ahora un archivo completo de información. Nombres,
fechas, lugares, patrones que no podían ignorarse. Y aunque sabía que aún estaba lejos de exponer toda la verdad, sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El archivo estaba guardado con sumo cuidado en un lugar secreto en su taller, donde nadie podría encontrarlo. Nadie, excepto ella, sabía de la existencia de ese archivo. Era su seguro de vida, el único rastro que podría dejar atrás si alguna vez algo le sucedía. El invierno de 1951 llegó sin avisar. Las noches se alargaron y el frío se coló en las paredes de la casa de Clara, pero eso no la detuvo. Si algo había aprendido en su vida, era que la paciencia era la clave para que las cosas se resolvieran en su debido momento. El plan de Clara no era apresurado, sino meticulosamente calculado. Y, sin embargo, no podía evitar sentir que algo se acercaba, que el tiempo comenzaba a apretar. Las visitas de Andrés Ledesma a su taller se hicieron más frecuentes, más insistentes. Clara sabía que él comenzaba a sospechar. Algo en su mirada, en las preguntas que hacía, le indicó que se había dado cuenta de que algo no estaba del todo bien. Pero Clara no dejó que la presión la desbordara. Continuó trabajando con la misma calma que la había caracterizado siempre. Cada puntada de su aguja, cada número bordado, era una pieza más en el rompecabezas de su plan. Clara se mantenía implacable. Sabía que si cometía un error, las consecuencias podrían ser terribles. Pero, por otro lado, también sabía que no podía seguir viviendo con el peso de la ignorancia, con la sensación de que algo muy malo estaba sucediendo justo frente a sus ojos. El futuro de esas niñas estaba en sus manos, y Clara no iba a dejar que se perdieran sin que alguien luchara por ellas. La primavera de 1952 llegó con una brisa cálida que comenzaba a disipar los fríos del invierno. Para Clara, sin embargo, el aire fresco de la estación no era suficiente para calmar la creciente ansiedad que la consumía. Sabía que el tiempo se agotaba. Cada noche que pasaba cosiendo, bordando los números secretos en los vestidos, sentía que el momento de la verdad estaba cerca, pero aún no tenía el respaldo necesario para enfrentarse a la red de explotación que había descubierto. Su plan estaba casi completo, pero algo le faltaba. Necesitaba a alguien que pudiera ayudarla, alguien con la autoridad y la influencia necesarias para enfrentarse a quienes controlaban la operación Siniestro. Y ese alguien apareció en la forma del padre Joaquín. El padre Joaquín era un sacerdote joven y de mente abierta, recién llegado al pueblo. A diferencia de los demás, su actitud no estaba marcada por el conservadurismo ni la sumisión a las autoridades locales. Tenía una visión clara sobre la justicia social, especialmente sobre la explotación infantil. Durante una de las misas que celebraba, habló sobre los derechos de los niños, el trabajo infantil y la importancia de proteger a los más vulnerables. Sus palabras resonaron en Clara con una claridad que la hizo sentir que finalmente había encontrado a alguien con quien podía confiar. El padre Joaquín, sin saberlo, había tocado el tema perfecto, el mismo tema que había estado rondando la mente de Clara durante tantos meses. Su lucha por las niñas desaparecidas, por las que trabajaban en condiciones inhumanas, estaba a punto de encontrar un aliado. De manera sutil, Clara comenzó a acercarse al padre Joaquín después de las misas, hablando con él en privado, sin levantar sospechas. Primero fue un comentario inocente aquí, una observación casual allá. Pero pronto, sin rodeos, comenzó a darle pistas sobre las desapariciones de las niñas, las historias que había reunido, y las conexiones entre los vestidos azules y el tráfico infantil. El padre Joaquín, con su perceptiva naturaleza, pronto entendió que había algo mucho más grande en juego. No tardó en comenzar su propia investigación paralela, recogiendo información sobre las familias de las niñas desaparecidas, visitando pueblos cercanos y haciendo preguntas discretas. No era tonto. Sabía que Clara tenía algo importante entre manos, pero la prudencia le dictaba que debía ser cauteloso. Mientras tanto, Clara continuaba trabajando en su taller, sin levantar sospechas, pero con la certeza de que la verdad ya no podía permanecer oculta por mucho más tiempo. Fue un día lluvioso en mayo de 1952 cuando Clara, finalmente, decidió que era hora de mostrarle al padre Joaquín todo lo que había reunido. En un pequeño cuarto detrás de su taller, oculto entre las paredes, Clara guardaba su archivo secreto. Las facturas, las fechas de entrega, los nombres de las niñas desaparecidas, las descripciones de los responsables, e incluso el código secreto bordado en los vestidos.
Cada pieza estaba meticulosamente organizada, como un rompecabezas en el que nada se había dejado al azar. Al ver la extensión del trabajo de Clara, el padre Joaquín quedó impactado, pero también sabía que era el momento de actuar. Juntos, idearon el plan. El padre Joaquín contactaría a las autoridades federales, aquellas que no estaban involucradas en la corrupción local. Clara seguiría su trabajo, pero con la protección tácita de la Iglesia. Sabían que la clave de su éxito sería la coordinación precisa. Si actuaban demasiado tarde, los responsables de la explotación podrían deshacerse de las niñas y destruir cualquier evidencia. El tiempo era esencial. El 25 de mayo de 1952, el día que Clara había marcado en su mente, llegó finalmente. Ese día, las autoridades federales, con la información proporcionada por Clara y el padre Joaquín, llevaron a cabo una redada en las afueras de Morelia, en un complejo de bodegas abandonadas que Clara había identificado en base a las rutas de los camiones. La escena que encontraron fue aterradora. 67 niñas, muchas de ellas con signos evidentes de abuso y agotamiento, trabajaban en condiciones absolutamente inhumanas. Eran las mismas niñas que Clara había visto subiendo al camión, las mismas que nunca debieron haber sido forzadas a trabajar en esas fábricas clandestinas. Gracias a la documentación precisa de Clara, las autoridades pudieron rastrear cada vestido y vincularlo con cada niña. Los números bordados en los vestidos fueron la clave para descubrir el origen de los lotes y las fechas exactas en que se habían fabricado. Todo encajó, y la red de tráfico infantil que operaba en las sombras fue finalmente desmantelada. El juicio fue un éxito rotundo. Los responsables, incluyendo a Andrés Ledesma, fueron arrestados y enfrentaron cargos graves. Sin embargo, Clara no buscó protagonismo. Aunque su valentía y dedicación fueron fundamentales para el caso, ella insistió en que su nombre no apareciera en las noticias ni en los informes oficiales. Lo único que le importaba era que las niñas estuvieran a salvo, que sus vidas no fueran en vano. Su trabajo había sido completo. Las niñas habían sido rescatadas, y la operación había sido destruida. Para Clara, eso era lo único que realmente importaba. A partir de entonces, Clara vivió el resto de su vida en San Juan de la Sierra, respetada pero enigmática. Nadie en el pueblo, ni siquiera aquellos que la conocían bien, sabían la magnitud de su contribución. Clara nunca volvió a aceptar pedidos grandes, y el taller se transformó en un lugar tranquilo donde cosía vestidos para niñas que existían, niñas reales, que corrían por las calles del pueblo bajo el sol, sin miedo, sin dolor. Clara murió en 1967, a los 72 años. En su testamento, dejó su amada máquina de coser Singer a la parroquia local, junto con una carta dirigida a las generaciones futuras. La carta, que no sería abierta hasta 1992, contenía una reflexión simple pero profunda. A veces la valentía no radica en enfrentar el peligro de frente, sino en tejer pacientemente la red que atrape a quienes lastiman a los inocentes. La historia de Clara se convirtió en un legado de valentía silenciosa, de acción decidida en medio de la oscuridad. Nunca buscó reconocimiento. Prefería ser recordada como la costurera que hacía vestidos para niñas que nadie veía, pero que, con cada puntada, tejió un futuro diferente para ellas.